Primeramente, si se pudiera como introducir un poco de cuál es su nombre. Bueno, ya nos comentó que en este caso usted ya está jubilada, pero un poquitito tal vez como de su historia, ¿verdad? De dónde trabajó en algún momento y así. Bueno, yo soy Rubiela Arboleda Gómez, soy docente jubilada de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. Este, Tengo formación tanto en educación física como en antropología. Tengo una maestría en problemas sociales contemporáneos y tengo un doctorado en estudios científicos sociales. Ese doctorado fue en Jalisco, México. Eh, digamos, mis líneas de investigación han estado centradas, en principio fue el cuerpo y la cultura, ¿no? La relación del cuerpo con la cultura desde un concepto que manejábamos en ese entonces, que era cultura somática. Inclusive soy cofundadora de ese grupo de investigación, que es el más antiguo en el Instituto de Educación Física de la Universidad de Antioquia, de un grupo de investigación denominado así justamente, cultura somática. Luego ya mis investigaciones se fueron no diversificando en términos de temáticos, porque siempre he tenido el cuerpo como eje, como pregunta y como centro, pero sí han tenido como unos alcances diferentes, unas dimensiones diferentes, donde ha pasado por el conflicto armado en Colombia, que fue el caso de mi tesis doctoral, que fue sobre desplazamiento por conflicto armado en Colombia. Ahí quedó un libro que se llama El cuerpo, huellas del desplazamiento, el caso de Macondo. Eh, Tengo trabajos sobre la cultura corporal en escolares y en maestros. Ahí hay dos textos, esos sí colectivos. Uno se llama El cuerpo en boca de los adolescentes y otro se llama El cuerpo del maestro. Pues tienen subtítulos largos, pero es No, más o menos. pero está muy bonito porque se nota que ha tenido gran tiempo, buen estudio, ¿verdad? Que como bien se vio, no es solo de un área, sino que logra integrar todos los componentes en uno solo. Claro, lo que pasa es que, bueno, el origen reflexivo mm, en el área fue a partir de como mi no encajar en la dinámica que tenía el instituto en ese tiempo, hace muchísimos años, que era pues muy centrada en el deporte y muy centrada en el deporte de competencia. Ah, ok. Y me encajaba y eso me condujo a pensar sobre el cuerpo, el lugar del cuerpo, el lugar de la motricidad. Yo no hablo de movimiento, sino de motricidad como una resignificación de esa idea del movimiento más cercana como a la vida y pensar en la motricidad más cercana como al acto consciente, ¿cierto? Y ya reflexionado. Y, y entonces empecé a pensar otros asuntos para el campo. Luego vino un trabajo fuerte con actividad física para gestantes. Eso fue muy importante porque me mostró esa motricidad desde otra perspectiva. También todos esos códigos y valores que operan en el mundo del deporte cambiaron, ya no era fuerza, resistencia, velocidad, ¿cierto? O sí eran, pero ya no con los mismos patrones, ni con la misma definición, ni con las mismas metodologías para desarrollarse. Sí, con los tiempos se van cambiando. Y un libro que se escribió hace mucho, se llama Motricidad y Gestación, que fue desarrollado pues con dos colegas, mostrando pues como esta actividad desde múltiples perspectivas. Ya yo ahí era antropóloga y tengo un trabajo sobre ritos de paso y cómo la gimnasia con gestantes era un rito de paso contemporáneo. Bueno, tengo mucho trabajo, he escrito mucho, tengo el libro pues de esa noción que promuevo y que he promovido para el campo, que es expresiones motrices. Si ves la entrevista te vas a dar cuenta. Y tengo otro libro que hice con los maestros, la gente de nuestro campo del saber, del campo académico, que tienen mucha vida afuera, se la pasan a sol y sombra, pero poco escriben, pero son unos sabios. Entonces recuperé esa información y trabajé con 45 colegas
también estudiantes, que fue muy bello porque le dimos la palabra a los estudiantes. Y, y bueno, ahí está muy clara toda mi propuesta sobre cómo veo yo este campo del saber y cómo se ha ido, digamos, diversificando a partir de las relaciones y de las demandas sociales, de los requerimientos sociales. Cómo tuvo que desbordar la escuela y cómo tuvo que desbordar la cancha para poder llegar a otras esferas, pues, de la vida, sin perder lo pedagógico, el sustrato pedagógico, para nada, ese es fundamental, y pero abarcando otros escenarios, otras poblaciones y otras condiciones. Es decir, Importante, sí. el hipertenso, el obeso, el que tiene dificultades de aprendizaje, la gente con condiciones especiales como Down, todos esos que se podía hacer. Entonces, el concepto que yo propongo desborda la escuela, reconoce mucho la escuela, le da mucha importancia, no niega el deporte es muy importante, pero se abre a otras esferas. Ahí pues, hablándote de mi trayectoria, hay dos libros, uno que es epistemológico netamente y otro que es práctico, inclusive tiene dibujos y todo de educación física, como eran los libros de antes, que era lo que llamábamos el hombre lineal. Ajá. Cada profesor hizo su propuesta de clase y nosotros la interpretamos con los dibujos. Es muy lindo. Pero en otro campo yo también me he movido. Me gusta mucho la investigación. Soy una apasionada de las metodologías y, y justamente por mi trabajo con el cuerpo, yo he trabajado mucho con imagen. Yo empecé dando conferencias, leyendo, y yo decía, pero todo el mundo habla del cuerpo, pero el cuerpo habla, ¿cierto? Entonces quise como hablar desde el cuerpo mismo e introduje mucho la imagen. Quería tener más de 3.000 diapositivas para dar conferencias y eso, pero no ese es el caso. El caso a lo que voy es que mi penúltimo trabajo fue sobre la imagen como estrategia metodológica en la investigación social. Ah, un aspecto muy distinto a lo que uno ve actualmente. Eso es lo que se llama fotoetnografía, lo que se llama la fotovoz. Trabajé con esas nociones, pero el libro es totalmente ilustrado con investigaciones que provienen de nuestro campo del saber, o bien por el tema, o bien por quienes las propusimos y las desarrollamos. Es un libro muy bello, muy grande, muy complicado. Mis libros son grandes. Okay. Y el último libro que saqué fue un trabajo muy lindo de antropología urbana, de etnografía urbana, realizado en el centro de Medellín, donde trabajamos con 20 personajes típicos del centro, ¿cierto? O sea, la mesera, la prostituta, el transformista, el embolador, no sé cómo le dicen ustedes, el bolero, el que embetuna zapatos. Ah, ok. ¿Cómo le dicen ustedes? Uy, vieras que en este momento Bueno, no quien cuesta embetuna mucho ya en zapatos, realidad verlo. quien vende libros pirata, quien vende CDs piratas, quien el dueño del bar, entonces el portero, fueron 20 personajes. Ese es el último libro que saqué el año pasado, se llama eh, Voces del Territorio, el cuerpo en el centro de Medellín, porque quisimos recuperar todo desde las voces de los mismos actores. Es muy bello, es una Sí, cartillita. se escucha que sí. O sea, como usted dijo, tal vez son libros grandes, pero con mucho conocimiento. Sí, 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 Eso es lo sí. importante. Entonces, mira eso, y ya con ese libro yo cerré pues como mi vida, digamos, laboral. Ya con eso yo me jubilé y ahorita estoy en otras cosas. De todo modo, no dejo de trabajar con artículos, he estado en varios foros, como te dije en ese sobre educación, eh, donde pensé lo virtual, pero trabajé mucho más sobre el cuerpo. Eh, Hay un artículo producto de eso que se llama Los ecos de la pandemia traen rumores del cuerpo. Está colgado, si te metes a Renice,
o Rubiel Arboleda, Cuerpos de la Pandemia, ahí está el texto, y digamos que ya es una reflexión más social sobre lo que estamos viviendo en el encierro. Entonces, ahorita mencionando eso, ¿cómo considera usted que ha afectado de la pandemia a lo que es de la enseñanza de la educación física? Mira, yo creo que la pandemia no es tanto, sí afecta, pero es decir, no es tanto afectar, sino que modificó Ujú. las estrategias pedagógicas. ¿Dónde se afecta? En lo espontáneo, en lo imprevisto y en el desconocimiento que precede a la estrategia de la enseñanza virtual. Eh, sí, ese ha sido como la tragedia, porque no estábamos preparados y porque realmente no se está haciendo una enseñanza virtual, sino que se está utilizando lo digital para enseñar como siempre se enseñaba. Y yo creo que ese es el problema. El problema para mí radica en que no hemos entendido, de un lado, desde antes la educación no había entendido, no ha entendido el paso enorme que dio la humanidad, para bien o para mal, no lo voy a adjetivar, cuando ingresó en el mundo de la informática. Yo creo que la universidad no ha logrado, ni el sistema educativo, Adaptarse a este nuevo entorno. a ese recurso y a esa, digamos, incidencia que tiene en los sujetos. Yo soy una convencida que la escuela todavía no ha sido capaz de interpretar a los chicos que nos están llegando, a los chicos y chicas que están llegando. Tienen otro discurso, otra lógica. Nosotros, por ejemplo, aquí en Antioquia, fue una cultura del esfuerzo, de que todo hay que lograrlo, y yo veo que los jóvenes ahora están a teclazo. Lo que no logran con un teclazo se les vuelve un súper obstáculo. Sí, Entonces, y no está bien o mal, es lo que les correspondió. No tenemos todos que volver a escribir en piedra para aprender a escribir. No tenemos que volver a memorizar las tablas de multiplicar para entender las lógicas de lo que es una multiplicación. Digamos que si ver a la humanidad como un sujeto, uno entendería que la humanidad ha crecido y ha claro. logrado cosas. Entonces no hay que volver atrás, sino que seguir. Entonces hay una brecha generacional muy marcada con este cambio de la lógica del sistema tiempo-espacio que representa la informática, porque mira, viajamos por internet, tenemos minutos aire, ¿cierto? Tenemos datos. Entonces, es una lógica que no ha sido interpretada por el sistema educativo, que finalmente es más paquidérmico, más lento de cara a los cambios fuertes culturales. En ese sentido, lo que ha pasado con la pandemia es que como a muchos y a muchas y a los gobiernos nos cogió desprevenidos, descreídos, porque por mucho que nos advirtieran, nunca creímos, como buena protección que tenemos los humanos, siempre creemos que a nosotros no nos va a pasar, le pasa a otros, ¿cierto? No a Claro. nosotros. Entonces la pandemia nos cogió desprevenidos y la pandemia, digamos que agudiza las consecuencias porque exhibe, saca una cosa que sabíamos que estaba ahí, que no mirábamos, y son las diferencias de clase y las diferencias sociales y la cantidad de gente que vive en pobreza absoluta. Claro que sí. En ese sentido, la educación vía virtual es problemática, pero más porque como estrategia pedagógica no funciona, yo creo que sí, que es muy buena, si se le saca todas las ventajas, virtudes que tiene. Es una Entonces, disculpe que la interrumpa. Entonces, como, ¿cuáles podría ver usted como algunas, eh, vamos a ver, considera que tiene ventajas y desventajas? sí. Como cuáles podrían ser algunas de esas? Bueno, entonces te digo, entonces es maravillosa, democratiza la educación, esa es una ventaja. Es decir,
cualquier información que esté les llega a todos. Antes la información era un asunto de élites, era quienes tenían el acceso al libro, quienes lo podían comprar, además quienes lo podían ocultar porque había, no, ya nada queda oculto, todo está asequible, como te digo, un teclazo, siempre que se tenga la instalación, Claro, que eso tenga el sí. aparato, que se tenga el wifi, que se tenga los medios, las conexiones. Esa es la desventaja. Mm, Es decir, la ventaja es que se democratiza en términos de accesibilidad a la información, pero sigue siendo elitizada en términos de la posibilidad de tener ese acceso, ujú, ¿cierto? Que es claro. con los medios, las mediaciones, Ujú. tener un buen internet, tener... Y en este De todos caso, modos, de todos modos, de todos modos, no todo el mundo podía ir a mm, la escuela, eso sí. ni todo el mundo puede ir a la universidad, porque los pobres no pueden, así de sencillo. Entonces no es decir, sí es fuerte porque los que llegaron, lograron vencer obstáculos y llegar a la universidad, muchos que lograron llegar ahí probablemente no tienen estos medios, Ujú. que ese ha sido el problema realmente, por ejemplo, para Colombia, la inequidad en la distribución de estos recursos. Eso era lo que le iba como a preguntar, ¿verdad? ¿El gobierno o las instituciones han tratado de buscar como medios para que la educación les llegue a todos? Con... Pues las instituciones han hecho un gran esfuerzo, ha habido muchas propuestas, pero también pues es que es demasiado, es decir, es demasiado pedirle a estados tan tacaños con el pueblo, tan incapaces de reconocer el valor de la educación, en mi país tan centrados en la guerra y que han descuidado, pues ¿cómo así? Nosotros estamos en cuarentena, es por cuidar el sistema de salud, es porque el sistema de salud es malo. Entonces, son estados que han descuidado asuntos esenciales, instituciones esenciales, como la educación y como la salud. Y eso es lo que estamos viendo, la inoperancia del Estado, estados que no han sido capaces de atender y de dar la medida para resolver las necesidades vitales, los mínimos vitales, las necesidades básicas, y que ahora se puso en escena y que nos damos cuenta que creíamos que era solo en Latinoamérica y no, ¿cierto? En muchos países del mundo ha habido circunstancias de incapacidad del sistema de salud de atender adecuadamente esta situación de la pandemia. Claro. Entonces, esas son desventajas. Ventaja es, mira, así como es desventaja que mucha gente no acceda, es una ventaja para gente que no puede acceder a la universidad o a la educación pública porque vive muy lejos. Ujú. Nosotros tenemos gente en la zona rural, en las montañas, que igual no puede venir a la ciudad porque no tiene cómo pagar un transporte o una vivienda en la ciudad. Ujú. Para ellos, que haya trabajo virtual es maravilloso, es Claro. una posibilidad, siempre que tengan el recurso. Es que Eso es, es lo que pasa, sí. y no sería ni tan costoso. Aquí ha habido unos líderes, unos adalides de la educación que le han dicho al país, miren, con tanto dinero resuelven esto, pero no les interesan los pueblos Resolverlo. Ujú. educados, no Claro. interesan. Es más, hay otra confusión para mí en lo virtual. Se ha creído que lo virtual, y que es otra tragedia de la pandemia, es no escuela, Ujú. como espacio, como territorio, sino que lo virtual es la casa, en la casa. Y eso ahí sí son problemas profundos para la estructura, digamos, humana. Es decir, la casa, nosotros como representación la tenemos asociada al descanso, ¿cierto? Al lugar de la Claro. nada, al lugar de la desnudez si se quiere, Y o hasta, pero no, de la pijama.
Ajá, incluso hacer lo que me dé la gana, en muchos casos, el entorno familiar en sí, ¿verdad? televisión todo el día, pero entonces ya no. O Ujú. sea, te tienes que vestir para dar clase, así estés en tu casa. O sea, ahí se cruzó una línea, se desdibujó como esa línea entre privado y público, Ujú. entre producción y ocio. Y eso es muy grave en términos de humanidad, ¿cierto? Claro. Eso yo creo que ni siquiera han alcanzado a evaluarlo. Las grandes empresas, las instituciones, las empresas de grandes superficies, estas cadenas grandes, están considerando dejar a la gente en sus casas, que Ujú. sí, porque les ahorran servicios. No han calculado lo que va a ser en 1, 2, 3 años gente que esté todo el tiempo metida en la casa, diluyendo el espacio de descanso con el espacio-tiempo ocio. Eso es una tragedia para la humanidad. Yo creo que estamos confundiendo la educación virtual con no ir a la escuela. Y Sí, eso para mí es equivocado. Es ujú. que lo virtual es un recurso pedagógico. Claro. Permite y democratiza el conocimiento, que agiliza. Al agilizar, permite que vos tengas más tiempo para adquirir más conocimiento. Pongo el caso. En mi época hacíamos los trabajos a máquina de escribir. No te tocó, seguramente ni la No. conoces. Y si uno cometía más de 3 errores, rompía la hoja y volvía a empezar a escribir. Había que ir a la biblioteca, sacar el libro si estaba disponible y te lo prestaban por 3 días. Ujú. Y si te pasabas, había que pagar. Una multa, sí. Sí, o sea, eso, digamos, establecía un ritmo con el conocimiento. Ahora el ritmo con el conocimiento es otro. O sea, te lo digo así de una manera muy lineal. Podemos aprender más rápido. Ujú. Tenemos la manera, el medio, los recursos, las posibilidades. Uno escribe un texto y si se arrepintió, control Z, control Z, control Z. Sí. Y vuelves a reescribir y cambias un párrafo de aquí para arriba, de acá para abajo y recompones. Eso es una maravilla. Ujú. La posibilidad de comunicación. ¿Cómo no va a ser maravilloso dar una clase donde yo invite a un profesor que está en Australia, que sabe mucho del tema y que me regala media hora para hablar con mis estudiantes? Eso es maravilloso. Pero eso no implica no ir a la escuela. Claro. Porque es que el problema ahí, hay un problema que yo diría antropológico, y es que nosotros somos seres territoriales. Y la noción de territorio no es simplemente el espacio pues medible y Ujú. cuantificable, sino que el territorio es lo que te devuelve un sentido, un significado. Está lleno de símbolos que permiten construir pues tu identidad, tu función, tu presencia en ese lugar. Entonces uno en la casa no es estudiante, ni es profesor, a eso voy, ni es empleado. Eso te lo dice el lugar, el territorio, que está lleno de símbolos que te dicen que sos estudiante. Por eso yo creo que no podemos prescindir del territorio escolar. No podríamos prescindir. Ahí hay una confusión en creer que lo virtual está por fuera del territorio, te saca del territorio. Eso es una confusión que son debates que no se han dado, Correcto. no se han dado y que habría que dar. Yo diría que habría que explorar lo mejor de los dos mundos. Cada uno, como usted lo ha dicho, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo mejor de los dos mundos. ¿Por qué no en la escuela, ir a la escuela en unas jornadas mixtas, no sé, liberarnos también un poco del fardo que es la escuela a veces y del fardo que es la casa, tener otras opciones
y que yo vaya, sino 3 veces a la semana a la universidad y tenga una educación virtual. O generar, porque lo que se reivindica mucho de la escuela y que yo estoy de acuerdo y que no cambiaría yo por nada del mundo virtual, son los encuentros, pues la piel a piel. Eso es muy importante. Conversar, charlar, beber, bailar, todo lo que no es la escuela, que es el ocio. Entonces, esas son todas esas confusiones que hay. Bueno, busquemos entonces espacios de socialización, otros, que no necesariamente sean en la escuela o que sean el trabajo, otras maneras de socializar. Y tratar de mantener, como te digo, de recuperar lo mejor de los dos mundos. Si los estudiantes necesitan ver al profesor, pues que lo vean. Eso no quiere decir que haya que sacrificar la posibilidad maravillosa que nos ofrece la educación realmente virtual. No simplemente el uso del aparato lo hace virtual. O que quienes puedan ir a la escuela a trabajar, pues lo hagan. Y quienes estén en lo rural arriba también participen con sus posibilidades de la educación. Yo creo que habría que establecer unas maneras que no impliquen el sacrificio de dos cosas fundamentales. Uno, la identidad de lo que uno hace, el rol de estudiante, el rol que se diluye en la casa. Y otra, que es pues lo que nos otorga el territorio y que podría sacrificarse donde nos dejen a todos en la casa solo comunicándonos por internet. Y la otra es la socialidad. Buscar maneras de construir ciudadanía, construir sociedad, de socializar, de compartir, del piel a piel por fuera ¿cierto? Crear alternativas, ¿cierto? Alternativas de esos encuentros. Y entonces, ahora que menciona, bueno, este aspecto como el territorio y las familias, ¿cómo siente que tal vez han respondido los estudiantes y las familias ante esta situación? ¿Verdad? Como usted dijo, eh, hasta cierto punto se podría decir que la virtualidad en la casa viola privacidad de las personas, ¿verdad? ¿Qué opina usted al respecto de cómo han respondido ellos allá? A estudiantes, mira, yo pues como ya no tengo estudiantes, no puedo decir directamente. Sé por amigos que son maestros de colegio, de bachillerato aquí, Ujú. no de universidad, también sé de amigos de universidad, también sé que ha habido mucha deserción. Me entero pues por información, los Ah, memes han sido muy elocuentes ujú. sobre lo que ha significado la virtualidad. Son bien, a mí me encantan porque los memes me parece una interpretación desde el sentido común Ujú. de la realidad que experimentamos. Sí sé que ha habido mucha deserción justamente por las dificultades, porque no estaban preparados, porque no tienen el recurso. Entonces mucha gente ha preferido retirarse. Sé de crisis que han tenido los niños eh, por la incapacidad de adaptarse al medio, ¿cierto? Ujú. Porque los niños de alguna manera reclaman más, como más contacto, más afecto, y ha sido muy complicado para algunos niños la experiencia virtual. Niños que eran, por ejemplo, aplicados, nerd, Ujú. y de pronto no están dando el rendimiento que daban porque este sistema no lo comprende. Es decir, no hubo una adaptación, una pedagogía para el cambio de modalidad, sino que fue abrupta. Yo creo que muchos estudiantes hacen lo que pueden y muchos, te lo digo, muchos han aprendido a tomarle el pelo al sistema. Apagan la cámara y hacen otro montón de cosas. Entonces los profesores no pueden controlar. Lo sé pues por cercanas que me dicen mis compañeros hacen esto, o algún día un compañero dejó la cámara prendida y estaba profundo, se durmió. Entonces,
Es que nosotros somos muy fregados, nosotros somos Latinoamérica, donde podamos, hacemos el kit. Sí. Sí me preocupa profundamente, sí me preocupa mucho las consecuencias en la formación, no de la educación virtual, no, de este momento crítico, de este momento crítico. Porque muchos profesores también me dicen, no, hacemos lo que podemos y prácticamente salimos del paso. Ujú. Profesor de física y química, me dijo, no, yo no les puedo exigir a los muchachos, yo los veo agotados, aburridos, yo no tengo el recurso, ¿cómo les explico? Entonces, es decir, me parece que a nivel pues de logros, de resultados, de aprendizaje, ay, la cosa está complicada. Yo no he visto pues ningún test o una evaluación a ver las diferencias, pero sí las intuyo. Ujú. Intuyo que hay muchas diferencias en la formación producto de la improvisación que generó la pandemia. Claro. Sí, aquí en Costa Rica Profesores también. viejitos, profesores viejitos que toda la vida han sido del tablero, de la clase, pues hombre, también para el profe, es que no es solo que los estudiantes, es que para los profes ha sido, y los profes son, es decir, de la seriedad, del compromiso y de la solidaridad de los maestros, depende todo. Ujú. En ellos ha recaído todo el protagonismo de su capacidad de crear, de su capacidad de adaptarse, de su capacidad de comprensión, de su capacidad, depende que ese sistema montado hacia la fuerza haya funcionado lo que ha funcionado y pueda funcionar. Y no sean peores las consecuencias. Claro, toda la razón. ¿Sí me has entendido? Sí, 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 dígame claro. la verdad. No, claro, claro, porque vieras que aquí en Costa Rica también se está dando mucho eso, de que de los profesores, hasta incluso los profesores, ¿verdad? Ya se notan cansados algunos, en especial en las instituciones públicas como escuelas y colegios. El Ministerio de Educación Pública aquí de Costa Rica empezó a implementar, ¿verdad? Otro tipo de evaluación que es más formativa. Entonces, han tratado de adaptarse al entorno y hay algunos que lo logran y como usted dice, hay otros que no. Yo le decía a un amigo, al profesor de química y física, sufre mucho y él mismo, cansado, está también viejo. Y yo le dije, ¿por qué no les pones a hacer ejercicios en la casa y que te pasen lo que observan? Por ejemplo, cocinando, se puede enseñar química, ¿cierto? Por Claro. ejemplo, hay otras maneras. Y él me decía, es que hay que llenar unas planillas del Ministerio de Educación Nacional que demandan que sea así. Yo pues ya le dije, eso se puede pues soslayar, pero realmente es que el sistema educativo tampoco se adecuó, siguió Mm. con su misma estructura y Eso. quiere que hagan lo que ellos tenían planeado con esta, digamos, emergencia que Mm. implicó pues una adaptación. Eso no puede ser así. El sistema educativo tendría que haberse sentado de inmediato a proponer alternativas. En el caso de la educación física, te digo, nosotros tenemos, la gente cree que somos los más afectados y no, yo por azar, después de 40 años o más de no dar clase, mis amigas, yo soy la menor para que calcules, me pidieron que les diera clases, 5 meses de clase 3 veces a la semana, Ujú. maravillosas, Sí. maravillosas, Wow. de gimnasia. Yo creo que nosotros tenemos dos cosas muy poderosas entre manos, que es cuerpo y motricidad, y que también si nos sabemos plantar, somos una estrategia de resistencia ante este encierro tan absurdo Ujú. y agotador y casi pues patológico en términos emocionales. Ujú. Yo creo que nosotros somos una
maravillosa alternativa. Nosotros no, que tenemos entre manos una maravillosa alternativa para hacerle el quite a esta pandemia, a lo que ha significado pues en términos de higienización de la vida, de vigilancia sanitaria, de encierro, de aparente quietud, no. Tenemos enormes posibilidades. Y muchas, muchas herramientas para adaptarnos. Herramientas. Yo creo que yo pues, que no tenemos cómo hacer una fila, que no tenemos cómo hacer juegos de a 8. Yo creo que hay mil maneras de sortear eso. Ahí sí nos toca ser muy creativos, desprendernos de, de lo aprendido, reaprender, porque es que el cuerpo y la motricidad tienen múltiples alternativas. Y es impresionante lo que a uno se le ocurre, trabajar con bolsas de arroz, jugar con el palo de escoba, hacerse una pelota con tela, y pues es que es increíble todo lo que nosotros, el recurso que tenemos, pero sobre todo lo que significamos. Claro. Lo que significamos. Entonces, sí, claro, como todos afectados por lo inadaptados. Ahora, todo el mundo está acostumbrado a que la cancha, que es que no hay el espacio, es que el cuerpo y la motricidad son otras Van cosas. más allá de eso. La posibilidad de explorar todo este potencial de muchas maneras. Es un potencial maravilloso y que esta pandemia también nos pone frente a un reto. ¿Cómo le vamos a hacer? Porque el recurso más importante lo tenemos, que es el cuerpo y la motricidad. Ese es el recurso más importante. Ahí está. Entonces, pues yo creo que es cuestión de comprensión, de resignificar y de crear. Yo pues soy más de buscar salidas que de buscar el problema. Como dirían algunos, pensar fuera de la caja. Pues sí, pensar con la caja que es inevitable, pero no volverlo experiencia, experiencia corporizada, experiencia real. Es que poner al cuerpo en función es una maravilla y te da un montón de sorpresas. Claro. Nosotras ya, yo trabajé 5 meses con ellas y ya porque me vi comprometida con otras cosas, le dije a uno que fue mi alumno que nos diera la clase. Sigo haciéndolas, pero no preparando, porque eso me demandaba mucho tiempo y bueno, y bailamos salsa para calentar y para relajar. Es chévere. Entonces, ya ajustamos 7 meses de trabajo y se nota, uno siente, a mí me parece que es que se siente, Claro. se siente lo que son 7 meses de trabajar 3 veces a la semana, se siente. Y hay amigas que jamás habían movido un dedo en términos recreativos o en términos de mantenimiento y están ahí contentas. Claro que otras se han retirado, es que no es para todos. Sí, sí, Sí. claro que sí. Y bueno, ya si gusta como para ir finalizando, la reflexión que usted me comentó, que tenía ya como una reflexión, ¿es una Sobre, reflexión más específica o ya es como de todo no, lo que hemos venido hablando? lo que yo te había dicho sobre la virtualidad es esto, Ok, que te... A ver, yo veo, porque yo tenía, espérate un minutito, ok. está, eh, ay, ¿qué se hizo? ¿Qué se hizo? ¿Qué te hiciste? Se me perdió la imagen.
Ya. No, era eso. Un poco, hay un filósofo que se llama Michel Serres que habla de una virtualidad encarnada, Ah, ok. como que no son dos cosas separadas frente pues, a la presencialidad y al cuerpo, Ujú. sino como hacer de esto una virtualidad encarnada. Es un poco lo que te decía, no hay que negar el espacio, ¿cierto? Escuela, para poder hacer una educación virtual. Yo creo que te dije todas las reflexiones que he hecho frente a esto. Creo que hay muchos miedos, en particular esto de la socialidad, a la desaparición del maestro, pero no, sin maestro no es posible. Ese es un miedo que yo creo que tendríamos que conjurar, porque no creo que el maestro vaya a desaparecer porque la educación es virtual. Es que por eso es que no hay que confundir el acceso a la información con la educación. La educación es la educación y necesita pedagogía y necesita un pedagogo, una pedagoga. Así es. Eso no es sustituible. Claro, sí, Sí, no, porque si la información fuera, como decía Freire, bancaria, de datos, por supuesto que se reemplaza. Me pongo a bajar datos por internet. Pero cuando la educación es esa idea de que el otro sea más, de crecer, necesita quien ayude y abone ese terreno para hacer más y para crecer. Entonces yo no creo que el pedagogo vaya a desaparecer. Ese miedo es el que debe desaparecer. claro. Pues Bueno, muchísimas gracias.